Nuevamente Dios me los bendiga. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios. ¿Está listo? Sí, un poquito de frío, pero vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, vamos a hablar un poquito sobre los pretextos y las excusas. De hecho, el día de hoy, hermanos, muchas personas en diferentes partes del mundo, en las diferentes partes o en las iglesias, mejor dicho, no asistieron por pretextos o excusas, ¿verdad? Y hay excusas y pretextos muy buenos, demasiados buenos, que son los pretextos y las excusas, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos, todos sabemos que los pretextos y las excusas no son correctos para nosotros, ya que nosotros somos vencedores. Los pretextos y las excusas, hermanos, son para perdedores. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Para nosotros no debería de haber excusas ni pretextos. Nosotros, hermanos, si usamos pretextos o excusas, no vamos a llegar a ningún lado. Las excusas no nos llevan a ningún lado en la vida. Las excusas fueron creadas, hermanos, para evitar nuestras responsabilidades ante la vida y ante Dios. Todo aquel que usa pretextos y excusas está, hermanos, equivocado y se está desviando y no está siendo responsable. En la palabra de Dios podemos encontrar un buen ejemplo. ¿Recuerda usted el ejemplo, o mejor dicho, recuerda usted a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Qué sucede cuando Dios le habla a Adán y le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué excusa puso él? Ah, la mujer que me diste, ¿verdad? Ahora, tenía razón, era una muy buena excusa. Posiblemente sí era una muy buena excusa. La mujer que me diste, ahora nosotros no tenemos excusas, ¿verdad? Porque a nosotros no nos dieron la mujer que tenemos, nosotros la escogimos. Y las mujeres no les dieron el hombre que tienen, ellas las escogieron, ellos escogieron a ese varón. Entonces Adán a lo mejor tenía una muy buena excusa, pero no evitó sufrir las consecuencias de haber dejado su responsabilidad. Entonces, a pesar de que tenga buena excusa, ¿recuerda usted la excusa de aquel hombre donde el Señor sale y les deja talentos? Y a uno le da 5, otro le da 2, otro le da 1. Y al que le da 1 llega y le dice: ay, Señor, es que yo sé que tú eres fuerte, grande, y que ciegas donde no sembraste, y tuve miedo. Y la responsabilidad no la cumplió. ¿Y qué pasó con él? Hubo castigo, se le quitó, ¿verdad? ¿Cómo vivir entonces, hermanos, sin excusas ni pretextos? Es el mensaje del día de hoy. Para esto necesitamos, hermanos, para poder vivir una vida en la cual no existan los pretextos y las excusas, necesitamos la fe. Una fe fuerte, una fe sólida, una fe, hermanos, que realmente esté estable y ferviente. Una fe, ¿o para qué sirve la fe, hermano? Porque la fe nos ayuda a vencer la adversidad. Todos aquellos que tenemos fe, la fe nos ayuda a poder vencer cualquier adversidad en la vida. De hecho, el día de hoy usted venció una adversidad, y es la adversidad del tiempo, el mal clima. Pero ¿qué le ayudó a estar a usted aquí? La fe. ¿La fe quién? ¿En quién? En el Hijo de Dios, en Dios mismo. Por eso es que usted está aquí. Y no solamente para vencer la adversidad del clima, sino para poder vencer cualquier adversidad en la vida necesitamos fe. Para alcanzar metas necesitamos fe. Para que en lo que resta del año, hermanos, ustedes en fe, las metas que ustedes tienen las puedan cumplir, siendo responsables, dejando las excusas a un lado. Que te puedas graduar de la universidad, o es el TEC, es la universidad, que te puedas graduar de la escuela, que puedas, no sé, alguna meta que tengamos, hermanos, poderlas cumplir. El día de ayer, hermanos, Dios me habló algo sobre esto, y estuvo tratando también sobre mi vida. Y nosotros necesitamos, hermanos, dejar a un lado los pretextos y las excusas, y necesitamos tener fe. Porque la fe, hermanos, nos ayuda a enfrentar también todas las crisis que podamos llegar a vivir. Y vaya que en este año, hermanos, podemos llegar a pasar por crisis. Pero es la fe la que nos va a ayudar a salir adelante. Necesitamos fe. Ahora bien, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 1:3. Dice la palabra así. Dice: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se lo voy a leer nuevamente. Vamos a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Hermanos, nuestro Señor ya nos ha bendecido. Nuestro Dios ya nos ha bendecido. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios ya nos capacitó, ya nos dio lo que tenía que darnos. Él nos ha bendecido demasiado a nosotros, inclusive, hermanos, antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había bendecido. Dios ya nos había bendecido a cada uno de nosotros. Dios, hermanos, nos ha ayudado. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios? Dios siempre quiere que seamos nosotros bendecidos. ¿Recuerda cuando Dios formó a Adán y a Eva y los bendijo Dios? Y todo lo que Dios quiere para nosotros son bendiciones, ¿sí o no? El día de hoy Dios nos dio una bendición, es la bendición de la vida. Gracias a Él es que hoy estamos aquí. Dios nos ha dado, hermanos, toda bendición. Cuando nos hicimos hijos de Dios, nos conectamos con las bendiciones eternas que Él nos ha dado. Mire, ¿qué pasa cuando usted entiende que es bendecido por Dios? Las cosas cambian, las excusas y los pretextos se van. Por ejemplo, ¿qué pasaría en un caso, en un problema laboral de una persona que no conoce a Cristo? Una persona que no conoce de Cristo, de nuestro Dios, tiene un problema laboral, ¿qué va a hacer? Se va a enojar, va a empezar a hablar mal del jefe, va a empezar a aventar el trabajo, o simplemente, hermanos, en algún momento va a renunciar. Pero ¿qué pasa con un cristiano que tiene la fe y que sabe que es bendecido por Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Se va a conectar con Dios. ¿Cómo se conecta uno con Dios? A través de la oración. Y cuando hay un problema laboral, en cualquiera que sea, y usted es un hijo de Dios, usted va al Padre, se conecta con Dios, y, hermano, resulta que su problema se soluciona. Y algunos dicen, wow, es un milagro. No, no es un milagro. Es que usted está conectado con Dios, porque las bendiciones de Dios ya nos las ha dado. Entonces, hermanos, esto de conectarse con Dios todos los días, hermanos, debe de ser en cualquier situación. Ahora, quiero que quede, que podamos entender esto. El fundamento del mensaje del día de hoy es este. Usted ha sido bendecido por Dios. Usted es bendición donde quiera que esté. Hemos sido bendecidos por Dios. Ahora, hermanos, fuimos bendecidos antes de nacer y se nos dio, hermanos, capacidades, talentos. El Señor nos ha capacitado con todas las bendiciones para enfrentar cualquier circunstancia y situación en la vida. Dios nos ha bendecido para vencer. ¿Okay? Y aquí, hermanos, es donde entra la fe y la valentía. Fíjese bien. Aquí es donde, cuando usted entiende que usted es bendecido por Dios, entonces entra la fe, en creer que usted es bendecido, y luego sigue la valentía. Ahorita le explico. Mire, la fe y la valentía son necesarias para activar la bendición de Dios en nuestra vida. Ya somos bendecidos. Necesitamos activar la bendición de Dios. ¿Cómo la activo? Por medio de la fe y ¿de qué más? De la valentía. Nosotros necesitamos ser valientes. Dios nos ha dado toda bendición espiritual, nos ha capacitado, nos ha dejado a nosotros, hermanos, con todo ese poder. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Todo autoridad me es dada por el Padre, y luego dice, yo se las dejo a ustedes. Nosotros, hermanos, necesitamos entonces fe y valentía. Mire, Dios nos ha dado toda bendición, le mencionaba hace un momento. Y sabe una cosa, cuando usted pasa por momentos duros y difíciles, Dios no permite que usted pase por más de lo que usted pueda soportar.
porque usted ha sido bendecido por Dios. Y cuando usted pasa por una circunstancia difícil, dice la palabra de Dios que juntamente con esa prueba o esa tentación que está ahí, está la salida. Porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ama tanto, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, la fe y la valentía. Miren, la fe y la valentía no le toca a Dios. La fe y la valentía le toca a usted, me toca a mí. Las bendiciones aquí le toca a Dios. Dios me las ha dado. Dios le ha dado bendiciones a usted. ¿Qué me toca entonces a mí? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Ser qué? Ser hombres de fe, mujeres de fe y valientes. ¿Ok? Ahorita le voy a explicar esto con un ejemplo bien claro. ¿Cuántos conocen la historia de Josué? Primer capítulo. ¿Cuántos lo conocen? Todos. Llega Dios y le dice a Josué: Josué, de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Es una bendición o no es una bendición? Es una bendición. Jesucristo nos dijo a nosotros: yo voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Es una bendición. Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Le dijo: Josué, esfuérzate y sé. Ahora, la pregunta es: si Dios me ha bendecido y Él está conmigo, ¿por qué voy a ser valiente y voy a tener que tener lo que le dijo Josué? Porque eso es lo que me toca a mí. Dios le dijo: yo soy contigo, ahora ándale. ¿Y sabe qué hizo Josué? Que al lugar donde él iba Dios con él. Porque él le invitaba a Dios donde estaba. Ahora, en el problema, ahí está Dios. Ahora, si usted conoce la vida de Josué, hasta los últimos días él se la pasó peleando, guerra tras guerra, guerra tras guerra. Pero él era valiente y esforzado porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos, la fe y la valentía nos corresponde a quiénes, a nosotros. Señor, dame fe. Espérate. Si lo que Dios nos ha dado son las bendiciones, la fe nos toca a nosotros, que usted crea que tiene un Dios poderoso. ¿Cómo que, Señor, dame más fe? ¿Qué le dijo Jesucristo? El que tuviera fe, como un grano de mostaza. O sea, yo no te voy a dar la fe. Yo no te la voy a dar. Tú tienes que tener fe. Y el que tenga fe tan pequeña puede hacer grandes, grandes cosas. Ay, Señor, por favor, auméntame la fe. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy: yo no te voy a dar fe, yo te voy a bendecir. Y las bendiciones nos las ha dado Dios. Usted tiene que creer en esas bendiciones. Josué tenía que creer que Dios estaba con él. ¿Y para qué necesito tener fe? Para creer lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y también, hermano, tengo que ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo vaya avanzando, usted vaya avanzando, hay problemas, hay circunstancias, y hay todo circunstancia difícil. Necesito entonces valentía para enfrentarlo, y teniendo la fe en que he sido bendecido por Dios, y donde quiera que yo esté, el Señor está conmigo. Entonces, hermanos, la valentía, ¿a quién le toca? Nos toca a nosotros. Si quieres ver las bendiciones de Dios, tienes que ser valiente y esforzado. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? ¿Quieren ver las bendiciones de Dios? Esfuércense, sean valientes, tengan fe. Porque, hermanos, eso es lo que nos toca a nosotros. Dios ya nos ha dado todas las bendiciones. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué es lo que falta? Conectarnos con ellos. ¿Cómo me conecto? Con la oración, con la fe, con la valentía me acerco a Dios. Hay personas que dicen: ¿por qué me va tan mal, hermano? ¿Por qué si yo me acerco a Dios? Hermanos, porque quizá te falta fe. Porque quizá le falta fe, les falta esfuerzo y valentía. Porque, hermanos, a todos nosotros, a todas las personas, en algún momento nos va a ir mal. Levante la mano que conozca a alguien que en toda su vida le ha ido bien. Todos en algún momento hemos pasado momentos difíciles. ¿Qué necesitamos? Fe, valentía y esfuerzo. Necesitamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Miren, la fe es creer lo que Dios dice. ¿Ok? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Y la fe en qué? En lo que Dios ha dicho. Esa es la fe.
Y la valentía, hermanos, es hacer lo que yo creo. ¿Sí va entendiendo? La fe simplemente me ayuda a creer lo que Dios dijo, pero la valentía es hacer lo que yo creo. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Dios está y estará conmigo. Josué creyó e hizo esto y Dios estuvo con él. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es llevar a Dios a todas partes. El que tiene negocio, que Dios esté en su negocio. El que tiene familia, que Dios esté en su familia. El que tiene un noviazgo, que Dios esté en su noviazgo. El que está estudiando, que Dios esté en sus estudios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios está con nosotros, la bendición es garantizada. Digo, la victoria es garantizada, porque la bendición de que Dios esté con nosotros es real y Él está con nosotros. Pero hermanos, Josué, quiero decirles que Josué en ningún momento puso excusas para hacerlo. Josué lo cumplió. Ahora sí, ¿qué es una excusa? Excusas, hermanos, son argumentos, pretextos para justificar la falta de responsabilidad. Le repito, ¿qué es una excusa? La excusa es un argumento sólido, pretexto muy bueno para justificar mi falta de responsabilidad. Yo doy excusas y pretextos porque no soy responsable. Ahorita se lo pongo con un ejemplo. ¿Qué quiere Dios entonces, hermanos, para nosotros? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? Dios quiere, hermanos, que nos hagamos responsables con las bendiciones que Dios ya nos ha dado. ¿Qué bendiciones tienes? Son las que Dios te ha dado. ¿Qué quiere Dios? Que seas responsable con lo que te ha dado. Ejemplo, vida. Dios quiere que seas responsable con la vida. No, pues el Señor me dio una familia. ¿Qué quiere Dios? Que seas responsable con la familia. No, pues es que el Señor me dio hijos. ¿Qué quiere Dios? Que seas responsable con tus hijos. ¿Tienes trabajo? Sé responsable en tu trabajo. En todo necesitamos entonces, hermanos, ser responsables. No le pidas a Dios, o no le pidamos a Dios que nos bendiga. Necesitamos ser responsables con las bendiciones que ya nos dio. Él ya nos ha bendecido. La bendición de Dios, hermanos, es grande sobre nosotros. Imagínense, vamos a hablar de pretextos o excusas. Imagínense que usted llega tarde al trabajo. Bueno, usted no, porque usted es responsable. Alguien allá afuera llega tarde a su trabajo. ¿Cuál es la excusa que le va a echar al supervisor o al jefe? ¿Cuál podría ser una de las excusas? Si buena excusa, ¿cuál podría ser? Si va en camión, ¿qué le va a decir? Es que se me pasó el camión. ¿Es una buena excusa, sí o no? No, pobrecito, se le pasó el camión. Hermano, recuerden que las excusas que nosotros damos justifican la falta de responsabilidad. Cuando yo soy responsable, entonces llego y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿por qué llegaste tarde? No porque se me pasó el camión. Es porque no me levanté temprano. Es porque estaba haciendo otras cosas y... Es más, le dije a la alarma 10 minutos más o 5 minutos más. No fui responsable con el tiempo. Llegué tarde por mi propia culpa. Mía culpa, como dice. Es mi culpa. ¿Por qué? Discúlpame por mi irresponsabilidad. Nota que va teniendo sentido esto. Que las excusas simplemente, hermanos, hacen o justifican la falta de mi responsabilidad. ¿Por qué dejaste de hacer eso? No, es que muy buena excusa. Pero el Señor quiere que seamos responsables con las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. Las excusas, hermanos, son dadas por la perspectiva de víctimas que muchas veces tenemos de la vida. Es que soy así por la situación por la cual vivo. Es que soy pobre. Es que mi papá me dejó. Es que mi mamá no me quiere. Es que vivo en una colonia muy pobre. Es que mi casa es de cartón. Es que mi carro está viejito. Es porque ando a pie.
Son excusas y excusas que nos hacen nosotros tener perspectivas de víctimas, cuando nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Las excusas, hermanos, le mencionaba al principio, solamente son para aquellas personas que son derrotadas o perdedoras. Nosotros somos más que vencedores. No debería de haber excusas para nosotros. Y le doy gracias a Dios porque usted está aquí. Ahora vamos a ver en la Biblia una persona con excusas. ¿Okay? Vamos a ver en la Biblia qué personaje podemos encontrar. Hay muchísimos, pero le voy a contar de uno que me llama mucho la atención. Le voy a comentar de dos, pero ahorita vamos a ver uno. ¿Okay? Vámonos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5. Fíjese bien que somos buenísimos para las excusas, para los pretextos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Lo tienen? Juan capítulo 5. Vamos a leer. Esta es la historia de un paralítico en un lago de Bethesda, que venía un ángel, tocaba las aguas y, hermanos, la persona que entraba era sanada y era bendecida y todo. Y resulta que Jesús llega ese día a ese lugar. Llega. Y en el versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía ¿cuántos años? ¿Quién tiene 38 años? Ya mero, nadie tiene 38, pero bueno, los que no tienen 38 van a llegar, y los que no tienen 38 ya pasamos por ahí. Acabamos de pasar, ¿verdad? 38 años. ¿Qué tenía este hombre? Dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. ¿Y sabe lo que son 38 años, verdad? El que tiene más de 40 sabe que son 38 años. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, estaba enfermo y acostado, y supo que llevaba ahí mucho tiempo así, es decir, enfermo, le dijo, fíjese bien, ¿qué le preguntó a Jesús? ¿Quieres ser sano? Yo creo que es una pregunta donde no entra, ¿verdad? O sea, ¿cómo que si quieres ser sano? O sea, sáname, ¿verdad? O sea, si está ahí era porque necesitaba ser sano. Pero ¿qué Jesucristo quería? Quería ver cuál era, hermanos, la actitud del hombre. Porque nosotros vivimos por las actitudes, ¿sabía usted? Usted va a la iglesia porque tiene buena actitud, o hace las cosas porque tiene buena actitud, o hace malas cosas porque tiene mala actitud. Todo se trata de la actitud. Y Jesús sabía o quería saber que ese hombre, mejor dicho, expresara su actitud. ¿Ok? Vamos a ver. El Señor le respondió, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Espérate un momento ahí, a ver. La pregunta aquí es, ¿quieres ser sano? No, es que no hay quien me meta. O sea, yo quiero que usted analice bien esto. Es una pregunta que le está haciendo Jesús a este hombre. ¿Quieres? O lo leo, hermano, tal y como lo dice Reina Valera. Y dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la excusa de este hombre? No, es que no tengo quien me meta al agua. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes llega a su casa, ¿no? Y le dice a alguno de sus hijos, X cosa, y de repente, hermano, los hijos empiezan a sacar chorros de excusas. Muchas excusas. No tienen ustedes hijos con excusas. Dan muchas excusas los hijos, ¿verdad? Ahora, este hombre no le están preguntando que si tenía quien lo llevara. Le están preguntando, ¿quieres ser sano? La actitud de este hombre era una actitud de derrota, una actitud de nunca voy a poder hacer nada, porque no hay nadie que me lleve. Es una actitud de perdedor, ¿verdad? De derrotado. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Ahora, hermanos, la actitud del paralítico estaba por los suelos. Y era la clave para ser sano. El Señor simplemente le preguntó, ¿quieres ser sano? Él hubiera dicho, sí, yo quiero ser sano. Yo quiero ser bendecido. Hermanos, porque ya hemos sido bendecidos por Dios. Hermanos, en la vida salimos adelante, fíjese bien, en la vida siempre vamos a salir adelante con lo que ya tenemos, no con lo que no tenemos. Y la gente está esperando a salir adelante hasta que tenga algo. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros bendiciones, talentos, recursos, y con lo que Dios te ha dado tú puedes salir adelante. No esperes a recibir algo para hacer otra cosa. Con lo que Dios te ha dado es con lo que tú puedes hacerle frente a la vida. Ahora, el paralítico, hermanos, tenía paralizadas las piernas, pero más que las piernas, tenía paralizado la fe. Y hoy el Señor viene a hablarnos a nosotros que necesitamos fe. Y la fe no nos la va a dar Él. La fe usted la tiene que activar, creyendo y siendo valiente. No es lo que no tienes, es lo que ya tienes. Con lo que tienes tú puedes hacer frente a la vida. No, es que hasta que yo no reciba esto, con lo que tienes puedes hacerle frente a la vida. Yo no sé cuántos recuerdan la viuda donde llega Eliseo y la viuda no tenía nada, solamente tenía una vasija vasija para llenar aceite, y le dijo Elías, ¿y qué es lo que tienes? Pues una vasija. ¿Qué le dijo Elías? Úsala. Y se llenó de aceite y de aceite y de aceite, y no se acababa el aceite y el aceite. ¿Qué utilizó esa mujer? Algo. Ella quería algo más, pero ella utilizó lo que tenía. Llega Moisés ante Dios y le dice: Dios, es que tú vas a liberar al pueblo. Y él sí dio excusas, es que yo soy lento de habla y que no sé qué, y tantas excusas. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿y qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. La pregunta aquí es, hermanos, ¿qué es lo que Dios les ha dado a ustedes? Lo que Dios les ha dado a ustedes, úsenlo. No esperen tener más. Usen lo que Dios ya nos ha dado. Y para eso necesita fe y valentía. Ya Dios te dio lo que necesitabas en tus manos para vencer las adversidades de la vida. Solamente esfuérzate y sé valiente. Hay una historia de un hombre, no recuerdo el nombre, es un cirujano, creo que fue el primer cirujano que pudo hacer una separación de unos niños que venían pegados por el cerebro. Fue como el año de 1980 y algo, más o menos 82, 83. Ese cirujano fue la primera cirugía de separar a dos, no sé cómo se le llaman, siameses o no sé, que están pegados, y los abrió, los separó. Y cuentan que este hombre, cuando estaba pequeño, su mamá le dio una frase, y su mamá siempre le decía esto. Se les voy a repetir, les voy a decir lo que la mamá le decía. Le decía: hijo, puedes hacer todo lo que los demás hacen, pero puedes hacerlo mejor. Hermanos, ustedes pueden hacer todo lo que los demás hacen, pero ustedes pueden hacerlo mejor. Ustedes pueden hacerlo mejor. Quiero terminar, hermanos, con Romanos 8:29. Romanos 8:29. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dios quiere que seamos igual que nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo, hermanos, ayuda a tener fe, a creer en la fe. Recuerden, ¿Jesucristo tuvo excusas en algún momento?
Él obedeció. Tuvo miedo, sí, tuvo miedo, pero fue valiente. Señor, yo no quiero pasar. No fue una excusa, él no quería pasar. Mas no sea lo que yo quiero, que sea tu voluntad, ¿verdad? Y termino con el último ejemplo, ¿verdad? Jueces capítulo 6. Vamos a ver. Jueces capítulo 6, verso 15. Esta es parte del mensaje que vamos a escuchar la próxima semana, si Dios nos concede llegar. ¿Lo tienen? Ya están en pantalla. Entonces le respondió: Señor mío. Aquí la historia que vamos a ver es que Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón. Y el versículo 15 simplemente dice: entonces él respondió: Señor mío. Dice bien, ¿excusas o no son excusas? ¿Qué le dice? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, es tiempo de dejar las excusas y pretextos a un lado y creer que Dios está con nosotros. Hermanos, no es lo que esté en contra de nosotros, es quien está.